Kamala, are you okay? You speak Spanish? No se puede perder la ida al mercadito, a todo el elote. Ahora, si es con piquete, antes de las 6. Ahí le encargo, sugiéranos. Queremos trabajar con usted. Sí, platicamos después. Estamos aterrizando, tranquilo. Muy buenas noches y bienvenidos a Veneno Presenta. Sí, no se preocupe, yo tengo toda la información. Ahorita en el viaje platicamos. Migración irregular, no puede viajar usted fuera de los temas legales. Bueno, usted sabe, ¿verdad? O sea, pero no le quiero adelantar. Vamos a discutirlo con el entrevistado. Vamos a platicar en las calles con Joseph y sus notas. Y por supuesto un segmento donde a usted se le revela la verdad de la verdad de la verdad. Vamos con las noticias. Y nos toca ir con las noticias porque usted sabe que este país... Ya la tenemos. Comunicala directo. Señora vicepresidenta, mucho gusto. Soy Luis Enrique. Y gracias por tomarme en cuenta dentro de los actores que van a platicar con usted en esta videoconferencia. Obviamente, actores de sociedad civil que representan a los guatemaltecos. Oh, that's a great question. Sí, me gustaría externarle algunas cosas. Gracias por darme a mí la oportunidad de ser el primero, ¿verdad? Bueno, pero no se preocupe, puede venir cuando quiera. Thank you. Y la primera noticia, y es que en el tema de la Corte de Constitucionalidad salió la olla de presión, se salió el elote, el whisky, todo. Es decir, y la USAC había elegido a la licenciada Gloria Porras, pero después, siempre no por un recurso de uno de los que había competido, después nos enteramos que Gloria Porras ya no está en Guatemala. Está en Washington D.C., dio entrevistas y demás, y la USAC sigue sin resolver. Tengo también una comunicación ahorita del gobierno ruso, muy incómodo por todo lo que se ha estado manejando. Las cosas se han hecho bien, pero creo que es importante también que tengamos este tipo de comunicaciones. Y el número 2, pues que hay medidas ahora que restringen de alguna manera la movilización, el actuar de los ciudadanos por el tema del COVID. Pero nos olvidamos del tema económico. Es que ya había desempleo, es que ya hay personas que no tienen trabajo, es que no tienen el sustento y aún así salen a manifestar. El encargado de gestión de calidad del Hospital Temporal del Parque de la Industria comentó que ante los crecientes casos de coronavirus, el personal médico decidió activar la alerta roja institucional, misma que busca mantener los preparativos necesarios para atender a pacientes infectados con el virus. Muy buenas noches y bienvenidos a su programa Veneno Presenta. Hoy nos acompaña el presidente, el nuevo presidente de CACIF, Germán Girón, a quien le doy la bienvenida. Le agradezco muchísimo por estar con nosotros. Germán, gusto saludarte y gracias por estar en el programa. Gracias, Luis Enrique, por esta oportunidad de compartir contigo y tu audiencia un espacio tan importante que ustedes tienen para que la empresarialidad en Guatemala se pueda comunicar y hablar de nuestros planes para el siguiente año. Y sí que, ahora que lo dice Germán, sí que la gente a veces no entiende lo que es empresarialidad, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de CACIF muchísimas veces la gente confunde, cree que son las grandes empresas, o sea, no entiende que aglomera empresas medianas, pequeñas, y que la visión o que sus opiniones son realmente la representatividad de cualquier guatemalteco que esté inscrito o no inscrito, pero que busca de alguna manera que sus empresas tengan condiciones viables para producir, que haya un tema laboral viable, que podamos de alguna manera mejorar los índices de desempleo en el país. Perdón que le haya entrado con esto, presidente, pero es que a veces veo críticas que son válidas y otras que me parecen absurdas. No sé cómo lo interpretan usted o ustedes. Pues, Luis Enrique, yo creo que tú tienes muy claro el funcionamiento de CACIF, pero para una gran cantidad de la audiencia que pudiera no entenderlo, CACIF es una entidad coordinadora de las grandes cámaras empresariales que operan en Guatemala, los sectores industrial, comercial, exportador, agrícola, financiero. Cada uno de los sectores
tiene sus propias asociaciones gremiales. Estas integran cámaras, las cámaras participan en la junta directiva de CACIF. Cuando CACIF se pronuncia sobre un tema, no es una junta directiva pronunciándose por volición propia. Estamos representando las peticiones de miles de empresarios pequeños, medianos y grandes que participan en la gremialidad, que se unen en las asociaciones y cámaras y que en la mesa de CACIF se coordinan los mensajes. Realmente, criticar una posición de CACIF es válido, sí, pero es válido criticarla desde una posición de propuesta, no una posición de descalificación de una entidad que por más de 65 años ha defendido los ideales del debido proceso, de la igualdad ante la ley y del desarrollo de la empresarialidad, que es tan importante en la generación de empleo formal en Guatemala. Y además es válido, ¿verdad? O sea, algunos dirán que mi programa es una basura, ¿verdad? Y otros dirán que es, de alguna manera, pues, enriquecedor en el crecimiento del país y en la información. O sea, es válido, ¿verdad? O sea, la crítica es válida siempre y cuando, creo yo, no entremos en críticas que desmerecen, críticas que no tienen sustento, críticas que no hacen sentido. Y creo yo que cuando uno hace una crítica, también hay que tener en cuenta cuáles son los pros, ¿verdad?, de las empresas. Que al final de cuentas, Germán, perdón, lo digo yo, no lo dicen ustedes. Quien mantiene al país, les guste o no les guste, son las empresas. Quien produce el empleo son las empresas. Quienes apoyan muchísimas veces ante las falencias de las funciones públicas o de las instituciones es el sector privado. Es decir, yo digo, está bien la crítica como lo plantean, pero a veces creo que hay un tema más que más que una crítica, y bueno, es viable, ¿verdad? Pero enfoquémonos, si quiere, presidente, en lo más importante, que es cómo podemos hacer en aras de que cada vez el mundo está cambiando, ¿verdad? La pandemia vino a modificar temas económicos, empieza un poco la digitalización, el uso de la tecnología, cómo mejoramos, digamos, esas estructuras laborales, en dónde identifica que tienen esos retos el sector privado en el país, y que pudiéramos, digamos, empezar a trabajar para que la población tenga trabajo y que obviamente las empresas también generen riqueza para pagar impuestos, porque obviamente la gente cree que todo es ganancia, y que con esos impuestos se pueda pagar a los funcionarios públicos y se cierra ese círculo famoso en donde pareciera que sacan al sector privado de lo más importante, ¿no? Sí, Luis Enrique, realmente tocas una serie de puntos importantes y voy a retroceder un poquito y voy a ir 14 meses hacia atrás. La venida de la pandemia nos vino a cambiar el mundo, no solo a Guatemala. Cualquiera que dice que estaba preparado para la pandemia, creo que está hablando un poquito afuera de la cancha. Guatemala en estos 14 meses de pandemia realmente ha dado mucho de qué hablar a nivel latinoamericano y del mundo. La resiliencia de nuestra economía, una economía que en el año de la pandemia solo tuvo una reducción del 1.5% y que en este año 2021 calculan que puede crecer entre 4,5% y 5%, realmente da mucho de qué hablar. Y yo pensaría que eso tiene que ver con las grandes fortalezas que Guatemala tiene. Además de una eficiente coordinación que se hizo, y ahí tengo que agradecer a las autoridades con quienes interactuamos desde el inicio de la pandemia, el Ministerio de Economía, las áreas de competitividad, el diálogo que se pudo tener para que muy rápidamente, después del encierro, pudimos identificar aquellos sectores que eran esenciales para la economía y ponerlos a operar. Realmente eso es una de las partes clave. Pero también clave es la capacidad de trabajo de los empresarios y trabajadores guatemaltecos. En Guatemala, una de las grandes fortalezas que tenemos es ese gran espíritu de trabajo que tenemos tanto desde la formalidad como en la informalidad. Realmente en la formalidad hay mucha más resiliencia, hay cargas sociales, hay protección de la seguridad social, pero los guatemaltecos, tanto en la formalidad como en la informalidad, tuvimos que sobrevivir y el trabajo de estos empresarios grandes, medianos y pequeños es lo que nos llevó a que la economía solo bajara un 1,5%. Hay que decir que ese 1,5% de reducción no es parejo. Hay sectores que se vieron no tan afectados en la época de la pandemia y hay otros factores que se vieron profundamente afectados. Hotelería, restaurantes, sectores, digamos, más pobres en Guatemala están muy afectados en términos nutricionales, en términos de educación. Y saliendo hacia adelante, es muy importante
no solo crear plazas de trabajo, esas plazas hay que crearlas en la formalidad, hay que incluir a esas personas en el mundo tributario, hay que incluir a esas personas en el mundo de la seguridad social, y uno de los caminos que creemos que es importantísimo para eso es que Guatemala, por supuesto, no olvide las capacidades tecnológicas que se desarrollaron tan ampliamente en este año de la pandemia, pero también que desarrollemos la reglamentación para que el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, convenio OIT 175, que se refiere a la formalidad del trabajo de tiempo parcial, realmente se convierta en una realidad para Guatemala. Ya parece como un cuento repetido eso. O sea, es increíble que el día de hoy todavía no tenemos el trabajo a tiempo parcial. Es que es ridículo. Y lo he mencionado un millón de veces, ¿ya? Luis Enrique, somos firmantes del OIT 175 desde hace años, y la falta de reglamentación yo creo que es una tarea pendiente que tenemos que presionar. Y te voy a dar una razón de por qué es tan importante. Además de esa ventaja de gente trabajadora en Guatemala, tenemos un enorme bono demográfico. Vamos a tener 2 a 3 millones de guatemaltecos llegando a edad laboral en los siguientes 5 o 10 años. A esas personas tenemos que darle la oportunidad de que tengan empleos en la formalidad para poder gozar de la seguridad social y que sean actores activos, digamos, en esa economía formal. Pero si nosotros permitimos que este año perdido de la educación, porque la interrupción de la educación para los niños guatemaltecos fue enorme en esta pandemia, si nosotros no le damos capacidad vocacional a esos jóvenes que están por integrarse a la economía, Guatemala no va a aprovechar este enorme bono demográfico. Y esa es una de las tareas que es prioritaria para el sector empresarial organizado representado en CACIF. Ese es uno de los ejes principales del programa de desarrollo económico que nosotros tenemos para los siguientes 10 años en nuestra ruta estratégica. Sí, Germán, para tocar cosas puntuales, ¿verdad? O sea, también la empresa depende muchísimas veces de legislación que está pendiente, ¿verdad? Como hablábamos de este caso, también está lo de la ley de zonas francas, o como le quieran denominar, está, digamos, el tema este de limitar los trámites, ¿verdad? O sea, para que las cosas sean mucho más eficaces, para que las cosas caminen, que en el Congreso de la República todavía están ahí trabajándolas. ¿Qué tan determinante es esto para un sector privado y por ende dentro de la cadena está el patrón y los empleados, es decir, todos salimos beneficiados? ¿Y por qué es que no hay voluntad de parte de un Congreso de la República para resolver cosas que ayudarían a sus representantes, es decir, a quienes votaron por ellos? Yo creo, Luis Enrique, que el proceso legislativo en Guatemala y en el mundo es un proceso complicado. La política no la entendemos muchas personas que no estamos en la política. Claro. Lo que yo quiero rescatar, y regreso a las palabras que te mencioné hace un ratito, es que el sector empresarial organizado representado en CACIF lucha todos los días por los intereses de los empresarios y trabajadores guatemaltecos, sean agremiados o no a las cámaras y asociaciones que integran CACIF. Cuando nosotros trabajamos por el Estado de Derecho, por la igualdad ante la ley, por la eficiencia del sistema judicial y la transparencia de la reglamentación que nos aplica, estamos beneficiando a aquellas empresas que participan en CACIF, pero también a aquellos empresarios, pequeños comerciantes que tienen disputas comerciales con el vecino, que tienen problemas de marcas con alguien que está apropiándose de las capacidades de producción que ellos han tenido o de su marca o de su canal de distribución. Proteger la igualdad ante la ley, promover un sistema judicial que funciona, promover reglas claras, beneficia a todos los empresarios y trabajadores de la formalidad guatemalteca. Y eso es de las cosas que CACIF habla todas las semanas. Tal vez somos muy visibles cuando sacamos un comunicado, pero el trabajo de las cámaras y de CACIF es permanente. Tenemos actualmente un tema importante, una visita internacional de la Guardia Costera de los Estados Unidos, que está practicando una auditoría a la seguridad que los puertos guatemaltecos le brindan a los buques que atracan en nuestros puertos. Ese es un problema transversal, es un tema transversal que no importa en qué sector estemos, nos interesa que Guatemala tenga instalaciones portuarias que tienen seguridad para los buques y para los países que nos mandan exportaciones y para las exportaciones que salen de Guatemala. Porque en la medida de que los puertos de Guatemala y los buques estén seguros, Guatemala tiene más facilidad para exportar al mundo y para recibir las importaciones que vienen a Guatemala. Ese es un tema
que difícilmente piensa un pequeño comerciante que CACIF trabaja por él. Pero el día que los puertos de Guatemala se dificultara la logística de importación o exportación, eso es algo que nos afecta a todos. Y es el tipo de cosas que CACIF hace día a día por el beneficio de la empresarialidad en Guatemala. No, yo digo, la verdad que con comunicados y cosas que a veces se emiten desde la junta directiva que representa, usted bien no lo explicó, yo digo, primero se habla de que hay que fortalecer las instituciones. Ustedes hablan de fortalecimiento de instituciones y les dicen que por qué dijeron eso. Después se habla del tema de certeza jurídica, que hay que respetar los procesos y entonces que hay que apegarse a lo que establece la ley. Ustedes dicen eso y entonces que por qué lo dijeron. Entonces, que de verdad, es un chiste, ¿verdad? De hecho, hubo un poco de crítica en el tema del análisis y el comunicado que ustedes emiten sobre las acciones emitidas en El Salvador, y algunos empezaron a decir que aquí había sucedido lo mismo y que entonces ustedes... O sea, jugar con temas políticos es complicado, ¿verdad? Es complicado porque es sencillo. Aquí hay muchísimos con intereses diversos, probablemente con simpatías diversas, y probablemente eso no ayuda a que haya una meta clara y un objetivo claro por parte de todos. Pero ¿cómo lidiar con una crítica que hasta cierto punto pues, no es que sea mala, ¿verdad? O sea, es una crítica simplemente porque el approach y la perspectiva o el enfoque en que tienen es distinto, pero eso no implica que ustedes tengan que cambiar su postura sobre seguir generando, seguir produciendo y apoyar, digamos, a que las cosas se hagan conforme la ley, tal y como lo establece nuestra norma superior, que es la Constitución. Pero quisiera preguntarle, pues, ¿qué observaciones tiene usted sobre algunas críticas, por ejemplo, en el tema de El Salvador, que uno dice que tiene que ver Guatemala con El Salvador y empiezan a hacer estas críticas a veces desmedidas? Pero yo voy a tomar ese tema, Luis Enrique, y realmente en ese tema el día de ayer giró mucha crítica con relación al comunicado que hizo CACIF. Y la crítica gira alrededor de que pudiéramos tener un estándar doble. Yo quiero decirte a ti y a tu audiencia, CACIF ha sido absolutamente consistente a lo largo de los años de que nosotros quisiéramos tener una integración plena de las cortes, y no me refiero solo a la Corte de Constitucionalidad, me refiero a todo el esquema de cortes en Guatemala, porque el buen operar de la justicia con igualdad ante la ley y un Estado de Derecho bajo la Constitución de Guatemala es algo que tenemos que defender porque es uno de los principios fundacionales de CACIF. Yo les puedo decir a cualquiera que lo que está sucediendo en el país vecino, El Salvador, no conozco la legislación exacta, no sé si fue una legalidad o una ilegalidad. En Guatemala jamás hemos tenido un movimiento con la drasticidad que existió el fin de semana en El Salvador, y quienes critican que CACIF usó dobles estándares, vayan hacia atrás y vean nuestros comunicados, absolutamente consistentes, que se tiene que integrar la Corte, que tiene que caminar, por supuesto, dentro de los procesos de la ley. Hay en Guatemala un número de magistrados de la CC que no han integrado Corte porque tienen procesos que se están dilucidando. Esos procesos tienen que terminar en los tribunales, y cuando terminen los procesos resultarán donde terminen que resultar. Lo que nosotros el día lunes nos pronunciamos, y que creo que es importante, es que a nuestra percepción en El Salvador no se dio un proceso debatido a través de los sistemas como es que lo que se ha dado en Guatemala. Entonces, creo que es fácil, Luis Enrique, criticar posiciones desde el anonimato, o también de personas que no están en el anonimato, pero realmente creo que las posiciones de CACIF han sido consistentes a lo largo del tiempo, y creo que no son dignas de las críticas que hemos recibido. No, y además, hermano, CACIF o no CACIF, ¿verdad? O sea, no hay comparación, ¿verdad? O sea, cuando uno agarra un caso que agarra el otro, no hay comparación. O sea, está bien, o sea, si de repente por alguna razón queremos jalar lo que pasó en el otro país para decir que aquí pasó lo mismo, pero de otra manera, perdón, o sea, son cosas completamente distintas. Aquí se cumplieron con los procesos. Si alguien tiene dudas sobre los procesos, pues entonces que interponga las denuncias. Si alguien tiene duda de información de algo que pasó, pues que ponga las denuncias que quiera. Pero aquí hubieron los procesos, hubieron las elecciones, como usted bien dice, hay magistrados que están pendientes de tomar posesión, hay recursos interpuestos entre la Universidad de San Carlos. Es decir, o sea, no podemos comparar una cosa con la otra, pero es parte de la política, ¿verdad? De la política, y se van a molestar conmigo también, pero no es comparable, ¿verdad? Pero tampoco vale la pena meterle mucho coco a eso. Lo dejo, tengo un minuto.
¿con qué se puede quedar la población guatemalteca? De que el sector privado está trabajando, digo CACIF y el sector privado, en aras de que el tema laboral, el tema del desempleo, y digamos todo eso que tenga que ver con responsabilidad empresarial sea en beneficio de ellos y qué pueden esperar. Bueno, el sector empresarial está colaborando, Luis Enrique, con una serie de iniciativas, como ustedes pueden haber visto en medios, tu audiencia puede haber visto. Hemos colaborado con promover el registro para la vacunación, la conformación de centros de vacunación con atención vehicular y no vehicular. Realmente a estas alturas, de la forma en que podemos contribuir con la campaña de vacunación, que es integral para la recuperación económica, ha sido solo auxiliando al Ministerio de Salud, que es el órgano rector y el responsable de esta función en esta etapa. Hacia adelante seguiremos colaborando en las etapas diferentes de la forma que podamos. Guatemala está en una posición en este momento coyuntural. El Triángulo Norte tiene mucha atención de parte de nuestro socio comercial número 1, que es Estados Unidos, y Guatemala creo que tiene que aprovechar esta oportunidad, y CACIF está trabajando en beneficio de la empresarialidad en Guatemala, comunicándose con interlocutores importantes, promoviendo reformas en el legislativo, abriendo oportunidades que quienes quieren venir a invertir en Guatemala tengan la capacidad de hacerlo con más certeza. Y realmente ahí es donde creemos que más podemos contribuir, promoviendo un ambiente en el cual la inversión se fomente y el empleo formal se privilegie. Y al final, Germán, le agradezco la entrevista y hay que ser claros, ¿verdad? La gente lo que quiere es empleo y comida en la mesa, ¿verdad? Y obviamente salud en el tema de las vacunas. Y yo me recuerdo de algún candidato que en algún momento decía, es que vamos a crear 700,000 puestos de empleo. No me venga todo con el dedo. Pues. O sea, el que nos está viendo sabe, o es empresario pequeño, o es empresario mediano, o trabaja para una empresa, o está poniendo una empresa. Es decir, tampoco podemos ser todos jefes, ni tampoco todos podemos ser empleados, pero todos dependemos, digamos, de ese círculo virtuoso en donde se genera recursos para beneficios personales, recursos para pagar los impuestos, porque la gente se olvida que también pagamos los impuestos para los funcionarios que además a veces toman decisiones en contra de un sector privado, pero hoy sí están cobrando duro los impuestos. Es algo que a veces la gente no entiende, pero creo que nos queda claro. Le agradezco su entrevista, le deseo suerte. Se vienen años, pues yo creo que con muchos retos, pero la idea es que hay que afrontarlos como es. Gracias, Germán, por la entrevista. Gracias a ti, Luis Enrique, y saludos a tu audiencia. Nos vemos. Un abrazo. Mientras que en otros países el tema de la vacunación va a pasos agigantados, por ejemplo en Costa Rica. Las autoridades esperan que ya en febrero estén inmunizados al 100% los funcionarios sanitarios que trabajan en primera línea, así como los residentes de hogares de ancianos. Vean lo que pasa en tema de vacunas en México. En pocas palabras, tenemos acceso a la vacuna y depende ya de nosotros. En Estados Unidos esto es lo que dice el presidente Joe Biden. Even if we boost the speed of vaccinations to 1 million shots a day. Ahora sí, en Guatemala, según la ministra, pues aún no tenemos una fecha para que venga la vacuna. Bueno, tampoco es que sepamos cuántas vacunas es que van a venir. El tema de la segunda dosis tampoco es que lo tengamos muy claro que se diga. Eso sí, la planificación se acaba de presentar y ya tenemos los 4 grupos en los que van a dividir a la población para poder vacunarla. Los primeros, nuestra primera línea de batalla, son los que van a vacunar primero y son esos nuestros doctores, nuestras enfermeras y todo el personal que trabaja en los hospitales. Pero ¿cuál va a ser la vacuna que al final se decidan en traer y por qué el sistema COVAX no está Guatemala entre las prioridades? Pues esto es lo que nos dice la ministra Amelia Flores. Además tenemos con la COVAX que hay cierto retraso porque como ustedes se habrán dado cuenta a nivel internacional la vacuna de AstraZeneca está teniendo problemas en las entregas. Y al final, ¿usted se va a vacunar o no se va a vacunar? ¿O piensa vacunarse tal vez en lo privado? Pues no importa. Lo importante es que usted haga conciencia y si usted, su corazoncito le dice que su vida no va a correr riesgo, que no le van a implantar ningún chip para manipularlo, pues se puede vacunar y va a tener esa tranquilidad que no se tenía en estos días para volver a esa normalidad o a esa tranquilidad que se debe para poder retomar los temas económicos del país. Economía
es misógeno por la vida de mi madre que está muerta. Mira, para eso, se lo estaba complicando. La pasión que se vive en el Congreso. Y en el extraño caso que siguen surgiendo cosas anormales. Cosas paranormales que no se salva nada. Nada se salva de esta invasión extraterrestre, alienígena, posesión infernal, fantasmas en las vacunas. Duendes, no sé, fantasmas. Veamos esta conferencia de prensa de una doctora que está hablando del tema de salud y por una fuerza, no sabemos, magnética, cae repentinamente. Y en relación a este mismo tema, en la misma conferencia en que se anunció la suspensión de la vacuna de AstraZeneca, la directora de la Agencia de Medicamentos de Dinamarca se desmayó. En el video se puede ver cómo la directora se desploma en el suelo mientras la máxima autoridad de salud de Dinamarca le presta auxilio levantándole las piernas. Afortunadamente, la mujer se recuperó a los pocos minutos y se encuentra ahora en observación. Le dio el vaído, ¿acaso tuvo una posesión demoníaca? Y por eso fue que se cayó. ¿Acaso hay un ente extraterrestre que no quiere que se vacune la gente? Si no, vean este otro caso, donde la vacuna se evapora. El calor humano, ¿qué pasó acá? ¿Acaso es un duende? ¿Acaso es un alienígena? ¿Acaso es aire el que están inyectando? Una mano invisible. Ahora sí, solamente así, eso, descansadito. ¡Ay! ¿Qué pasó? Y es que el paciente hizo cara incluso de que sentía la vacuna. La persona que la estaba poniendo también se miraba con mucha experiencia. La puso por telepatía. Pero algo pasó que nunca fluyó por las venas el líquido vital. Como un telépata de los X-Men. Puede ser. Pero hay otra cosa reveladora del más allá, de lo cual a veces es poco digerible. El hisopado será utilizado por agentes de otro mundo Una para... lobotomía extraterrestre. ¿Ya te han hecho hisopados? Bastantes. Yo siento ya la señal 5G, no sé si fue en el hisopado o... Estarán incrustándole ¡Tú agarrando señal, carnal! a la gente chips para recabar su data y controlarlos desde las estaciones de la Luna. Interesante. ¡Tú agarrando señal, carnal!